situamos en el año 1986, 35 años atrás, cuando Colombia se veía saturada por el auge de los traquetos, los sicarios y los bombazos del cartel de Medellín, que se habían vuelto costumbre ya en las noticias principales del país. Fueron muchos los hechos que mancharon con sangre y dolor la historia de Colombia para quedarse siempre en la memoria. Entre tantos, sería inédito pasar por alto el homicidio de Guillermo Cano, un hombre que se había convertido en una verdadera conciencia social para Colombia cuando encarar la mafia era prácticamente un acto de suicidio. Pero ¿quién fue? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuáles fueron los presuntos responsables? ¿Y cómo seguimos recordando hoy al inmortal director del Espectador que pagó con sangre la osadía? Esto lo veremos a continuación. Cano Izaza fue un periodista y escritor colombiano, nacido en la ciudad de Medellín el 12 de agosto de 1925 y muere el 17 de diciembre de 1986. Hijo de Gabriel Cano Villegas y Luz Izaza. Este heredero de una tradición periodística de 2 generaciones demostró sus habilidades desde su etapa escolar. En 1943 se graduó como bachiller del Gimnasio Moderno. Ingresa a trabajar a la empresa familiar El Espectador, asumiendo la codirección junto a su padre a mediados del siglo XX, cargo en el que se comprometió con el ejercicio responsable del periodismo frente a la realidad nacional. En 1948 asume la dirección del Magazine Dominical. En 1952 es nombrado director del Espectador. En 1972 viaja a Múnich para cubrir como reportero los Juegos Olímpicos. En 1979 empieza a escribir la columna de opinión, libreta de apuntes. En 1983 es premiado por la Sociedad Interamericana de Prensa por la investigación que realizó junto con Luis Castro, Fabio Castillo y Héctor Giraldo sobre el escándalo del Grupo Gran Colombiano. A través del periódico, los antecedentes penales de Pablo Escobar. En 1983 recibe el Premio Nacional de Periodismo en la modalidad de prensa. Cano Izaza fue el guía y el maestro de toda una generación de periodistas que recibieron de él no solo la formación profesional, sino los principios éticos que defendió a lo largo de su vida y de su carrera como periodista. La defensa de sus principios le ocasionó dificultades al periódico y finalmente la lucha en pro de los derechos humanos, destruidos por la corrupción, el autoritarismo, la violencia y el silencio cómplice, le costaron la vida. Desde su posición como director del periódico El Espectador, Guillermo Cano se convirtió en uno de los abanderados en la lucha del narcotráfico y fue uno de los primeros en señalar a Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien era el jefe del cartel de Medellín. Desde este momento a Guillermo lo tenían en la mira. Eran las 7:30 de una fría noche del 17 de diciembre de 1986, cuando don Guillermo salía del periódico El Espectador, que en este entonces tenía su sede en el occidente de Bogotá. Iba en su carro rojo oscuro de placas AG 5000 para dirigirse hacia su residencia en el norte de Bogotá, cuando fue baleado por 2 sicarios en una motocicleta. En el periódico en este momento solamente quedaban los periodistas y algunos trabajadores. Rodolfo Rodríguez, periodista del periódico, fue el primero en llegar hacia él para auxiliarlo. Sin embargo, don Guillermo iba muriendo en sus brazos lentamente. Llegaron a la clínica Canajal, un centro hospitalario de Bogotá. Lo ingresaron por el quirófano de emergencia y 10 minutos más tarde, en la sala de espera, anunciaron la muerte de don Guillermo. Luego de los hechos que acabaron con la vida del señor Guillermo Cano, director del Espectador, salieron a la luz varias versiones que nos daban señales de lo que pudo haber pasado esa noche. Inicialmente se pensó que los Priscos, un grupo delincuencial que estaba a servicio del cartel de Medellín, habían sido los culpables. Todo empezó al frente del periódico cuando el señor salía de allí. Actor material de aquellos hechos fue Jorge Eli Pavón, alias El Negro, el cual impactó el cuerpo de Guillermo Cano con 8 tiros en su pecho.
Luego de esto, hubieron otros culpables que fueron señalados como Pablo Enrique Zamora, María Ofelia Aldarriaga, Carlos Martínez Hernández y Luis Carlos Molina Yepes. Sin embargo, en 1996, el tribunal los declaró totalmente inocentes. Décadas más tarde, Popeye confesó que el actor de este asesinato había sido Jorge Pavón, alias El Negro, jefe máximo del sicariato en Bogotá que trabajaba para Pablo Escobar. Un día después del asesinato de su director, El Espectador publica en primera plana "Seguimos adelante", que se convertiría en constante durante los siguientes años. Algunos de los homenajes para el periodista fueron: en su honor, la UNESCO constituyó el Premio Mundial a la Libertad de Expresión Guillermo Cano. También, en 1987, como homenaje póstumo, recibió el Premio María Murs Camot por su contribución al periodismo interamericano. Pues, el 17 de diciembre de 1996, cuando se conmemoraba el 10º aniversario de su homicidio, sus descendientes crearon una fundación sin ánimo de lucro que lleva su nombre. Y en nuestra ciudad, Medellín, en el Parque Bolívar, se encuentra situada una obra inédita del maestro Rodrigo Betancourt en su honor.